Buenos días, pueblo de México. Hoy es 28 de enero del año 2026. Bienvenidos a SDP Mañana. Yo soy Liz Vilchis y hoy tenemos mucha información. Sheinbaum exhibe los privilegios de la antigua corte y miren, hay bastante tela de dónde cortar. Con ayuda de Washington, Nasri Asfura toma posesión como presidente de Honduras. Alessandra Rojo de la Vega quiere hacer su propio cártel inmobiliario en la Cuauhtémoc. Le cuento qué está pasando con el precio del oro. Y confirmado, para sorpresa de absolutamente nadie, Google y WhatsApp nos espían. Además le cuento de David Toscana, que ganó el premio Alfaguara de novela 2026 y Sydney Sweeney está literalmente en la cima de Hollywood. No se vayan, comenzamos. Como le hemos estado contando a propósito de la devolución de las camionetas machuchonas por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un tropiezo que les valió críticas fundadas y motivadas. Pero también a uno que otro se le olvidó que en la Corte neoliberal, la de antes, no había ni justicia ni autoridad y así, miren, también no había nada de austeridad y a todos los de la oposición les valió y se callaban como momias. Con la llegada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue votada por el pueblo, se ha reabierto el debate sobre la austeridad dentro del Poder Judicial. A diferencia del anterior pleno, los ministros que asumieron funciones tras la reforma judicial han adoptado, al menos en el discurso, y también hay que decirlo y aceptarlo en los primeros actos, el principio de austeridad republicana como eje de su gestión. Y ante el hierro de comprar estas camionetas machuchonas y que el pueblo les reclamaran, pues tuvieron que corregir. Desde septiembre, los nuevos integrantes del máximo tribunal comenzaron con una serie de gestos simbólicos para dejar atrás lo que califican como un esquema de privilegios. El primero fue la reducción de salarios, que ahora se ubican por debajo del ingreso mensual de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aunque todavía conservan algunas prestaciones superiores a otros funcionarios públicos. Sin embargo, la reciente compra y posterior devolución de 9 camionetas blindadas volvió a colocar a la Corte bajo el escrutinio público y obligó a los ministros a justificar y corregir la decisión. Ayer en la mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que con la actual Corte se terminó la etapa de privilegios y contrastó las condiciones laborales de los ministros actuales con las administraciones anteriores. La mandataria federal presentó comparativos oficiales enviados por el área administrativa de la Corte, donde se detallan sueldos, prestaciones y apoyos otorgados en administraciones pasadas. Señaló que solicitó esta información luego de escuchar las explicaciones de la Suprema Corte y del titular del órgano administrativo, Néstor Vargas. De acuerdo con datos oficiales, en 2023 un ministro percibía un salario mensual neto superior a los 206,000 pesos, mientras que para 2026 el ingreso se redujo a poco más de 134,000 pesos. Además, Sheinbaum destacó que se eliminaron privilegios disfrazados como apoyos como medicinas complementarias, alimentos, becas y recursos para material bibliográfico. Pero eso no es todo, solecitos. También fueron cancelados 59 apoyos destinados a trámites de carácter no oficial, de un total de 149. Vamos con esta lista de vergüenza, de la corrupción, del descaro y del atraco al pueblo. Los ministros de la vieja corte se quedaron sin apoyo para reparación, sin refrigeradores, o sea, imagínense, les reparaban sus refrigeradores de la casa. Y uno ahí, que se les está así, el congelador no sirve.
Bien, también les fueron quitados la compra de enseres menores como despensa, compra de camisetas y bordado de ropa, mantenimiento en elevadores en domicilio particular, solicitudes de pipas de agua, compra de alimentos tipo servicio a domicilio, o sea, les pagaban su Rappi, apartado de lugares y gestión en estadios de fútbol y béisbol, reserva de mesas en restaurantes, traslado de amistades, o sea, imagínate, si yo fuera ministra de la antigua corte, yo te hubiera dicho, vende a mi casa y la corte te lo pagaba, te pagaba que fueras a mi casa. Traslado urgente de objetos personales dejados en domicilio por olvido. Conseguir autógrafos de objetos personales o de artistas o celebridades. Conseguir lugares preferenciales en un evento. Traer objetos exclusivos provenientes de otros países. Asignar personal para el cuidado de menores de edad. Asignar vehículos oficiales para asuntos de festejos en eventos particulares. Uso de personal para actividades de limpieza. Mudanzas, cargas, cajas, bultos, macetas y artículos de domicilio particular. Préstamos vehiculares a familiares. Conseguir camas en hospitales para atención de personas que ellos indiquen. Poda, alcantarillado y alumbrado. Gestión de boletos y cortesías. Servicio de OCESA y Ticketmaster. Y como dijo la presidenta, mira, si nosotros fuéramos ministros de la Corte, nuevamente te lo digo, si hubiéramos conseguido boletos para BTS, por ejemplo. Compras de boleto de avión también. Mantenimiento de jardín, compra de flores y coronas para fines funerarios, inscripción en escuelas, pagos de colegiaturas y obtención de becas. Solicitud de ingreso a México de extranjeros, servicio de meseros y servicio de valet parking, especialistas en reparación de electrodomésticos y electrónicos. Traslado de vestuario, compra de medicamentos controlados agotados, recuperación de claves y contraseñas en servicios electrónicos. En resumen, solicitados. Los ministros y ministras de la corte de Norma Piña casi tenían hasta asistente que los llevara al baño y que los aseara según, ¿no? Porque, ¿qué es eso de apoyo para la reparación de refrigeradores y lavadoras? O su asiento reservado en la fila virtual de Ticketmaster. Miren, como te decía, bien dijo la presidenta, ellos sí tenían acceso a todos los conciertos y no teníamos que hacer todos la fila virtual de 1 millón. Y yo les pregunto, solecitos, ¿en qué momento los gobiernos neoliberales permitieron estos abusos? ¿Quién les dio tanto poder a los faraones de la toga y el amparo? ¿Qué tiene que ver la impartición de justicia con apoyos para jardinería, bordados y mudanza? Y eso no es todo, solecitos, porque la presidenta Claudia Sheinbaum también exhibió las prestaciones de jeque que tenían las ministras y ministros neoliberales, que gracias a todos los cielos y al poder del pueblo, están lejos ya del poder judicial. En la vieja corte contaban con un seguro de gastos mayores de 36,000 pesos mensuales, un seguro de separación individualizado de 523,000 pesos, un pago por riesgo, lo que sea que eso signifique, de 639,000 pesos y un presupuesto de 1,953,000 pesos para compra de medicinas complementarias. Todo eso se acabó. Se eliminó con la llegada de la Cuarta Transformación y la reforma al Poder Judicial. Las actuales ministras y ministras ya no cuentan con esos excesos. En su exposición, la presidenta de México reiteró que esa burbuja judicial y que la nueva Corte se maneja con otros criterios que nada tienen que ver con los abusos del pasado. Escuchen lo que dijo la presidenta. Ahí dice tal cual lo enviaron, ¿eh? En el área de atención a ministras y ministros que se han cancelado 59 apoyos para trámites de carácter no oficial de 149 que existían. Sí se acabaron los privilegios en la nueva Corte. ¿Cómo ven, solecitos? Estuvo bueno el tropiezo de la nueva Corte con las camionetas blindadas, pero al menos estos ministros tuvieron el valor y la decencia de salir en público a corregir y reiterar su compromiso con la austeridad y el servicio al pueblo. Porque de las exministras y ministros solo sabemos cuándo se presentan bien intelectuales y libres pensadores en foros de oposición donde plantean debates absurdos sobre el autoritarismo,
que en México no existe. Y también esas se rasgan las vestiduras diciendo que el fin de la democracia en México y que no sé qué. Bien, ahora sabemos que todos esos años detrás de la toga tenían quien les lavara, les planchara, les cocinara y todo a cargo del dinero del pueblo de México. Son unos cinicazos. Y en otras noticias, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no confirmó la suspensión del envío de petróleo de México a Cuba, luego de reportes en la agencia Bloomberg y el Pasquín Mundo de Reforma. En su conferencia mañanera, la mandataria reiteró que las decisiones en materia energética se toman conforme a la soberanía nacional. En este caso, explicó, existen dos aspectos a considerar. El primero es que Pemex cuenta con contratos de entrega de petróleo en la isla, los cuales se llevan a cabo conforme a los criterios establecidos por la empresa paraestatal. Pero también existe el envío de recursos no solo de petróleo por ayudas de tema de ayuda humanitaria. La presidenta señaló que la entrega de ayuda humanitaria de México a Cuba sigue en funcionamiento y que incluso el propio gobierno de Estados Unidos ofrece ese tipo de apoyos. Explicó en cuanto a los contratos oficiales que corresponde a Pemex determinar cuándo se envían el petróleo, pero a la decisión soberana por ayuda humanitaria, su gobierno se encuentra en análisis de todas las solicitudes. Escuchemos las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo nunca hablé de si se había suspendido o no se había suspendido. Esa fue una interpretación posterior a partir de una nota que salió en un periódico. Entonces, la ayuda humanitaria a Cuba como a otros países continúa, porque es ayuda humanitaria y México siempre ha sido solidario con todo el mundo y son decisiones soberanas. El tema del contrato, pues obviamente el contrato es con Pemex, entonces ahí en el contrato pues se determina cuándo se envía, cuándo no se envía, en fin, todo lo que tenga que ver con eso. En pésimas noticias para la libertad y la democracia, el día de ayer el empresario conservador Nasri Asfura, de 67 años, rindió protesta como presidente de Honduras para un periodo de 4 años, en una ceremonia celebrada en el Congreso Nacional. No hay que olvidar, solecitos, que su llegada al poder es ilegítima, desde que se da gracias al respaldo y presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien desde el inicio se inclinó por el conservador como parte de su campaña de intervencionismo en América Latina. Durante el acto de posesión, Asfura fue investido por el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, y dirigió un mensaje en el que expresó que su gobierno estará enfocado en servir a la nación y responder a las principales demandas de la población. El nuevo mandatario gobernará hasta enero de 2030, con el compromiso de combatir la pobreza, la corrupción y el crimen, además de reactivar una economía que mantiene a 6 de cada 10 hondureños en condiciones de pobreza. Todo esto suena muy bien en el papel y en el discurso, y era de esperarse que dijera eso, porque si no, ¿qué iba a decir? Ni modo que admita que su gobierno se va a centrar en la agenda que le imponga el gobierno de Estados Unidos. El ahora presidente llega al cargo tras haber sido alcalde de Tegucigalpa entre 2014 y 2022, periodo en el que construyó una imagen de gestor cercano a la ciudadanía. Su discurso ha insistido en una fórmula basada en el impulso y la inversión en generación de empleos. La cosa es que Asfura asume el poder con un Congreso fragmentado, donde su partido no cuenta con mayoría absoluta, por lo que deberá negociar con las fuerzas políticas opositoras para impulsar reformas y aprobar leyes clave. A esto se le suma que enfrenta investigaciones judiciales relacionadas con presuntos desvíos de recursos públicos y lavado de dineros durante su gestión municipal. Este señor, Asfura, recibe el país que deja Xiomara Castro, quien puso fin en 2021 a más de un siglo de gobiernos de los partidos Nacional y Liberal. Su administración incrementó el gasto social y la inversión pública, logró un crecimiento económico moderado y una reducción de la pobreza y la desigualdad, aunque ambas siguen siendo bastante elevadas.
La tasa de homicidios cayó a mínimos históricos, pero el problema aún está lejos de una solución. En distintas ocasiones, el ahora presidente ha hablado de fortalecer la política exterior con Estados Unidos e Israel. Washington ya expresó su interés en iniciar negociaciones para un acuerdo comercial bilateral. Pues sí, el favorcito de colocar al señor oeste en la presidencia, pues no era de a gratis. Trump le va a cobrar muy caro esto a Asfura. Y el único que sufrirá es el pueblo hondureño y la misma democracia. Pero en fin, esto es algo que no alcanzan a ver los entreguistas, los agachones, los vendepatrias, que ingenuamente o no, creen que los gringos son sus amigos. Ay, pobrecitos. ¿Y qué le cuento? Miren, en noticias muy tristes y que no nos gustaría tener que informar, pero lo vamos a hacer así, pues se ve una luz en el camino, porque de última hora en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, la mandataria reiteró sus condolencias a las víctimas del accidente en el tren interoceánico el pasado 28 de diciembre y anunció el inicio del proceso de la reparación integral del daño por parte del Gobierno de México. Ayer, la Fiscalía General de la República presentó su primer informe sobre el siniestro que se registró en el kilómetro 230 de la ruta Salina Cruz-Coatzacoalcos, a la altura del poblado de Nizanda, en Oaxaca, donde 14 personas murieron y casi 100 resultaron heridas. De acuerdo con los peritajes realizados por las autoridades, la locomotora viajaba a 65 kilómetros por hora, 15 kilómetros arriba de lo permitido, al momento de tomar la curva donde finalmente se descarriló. El informe señala que el exceso de velocidad se mantuvo durante la mayor parte del recorrido, con un registro promedio en zonas rectas de hasta 111 kilómetros por hora, cuando el límite establecido era de 70 kilómetros por hora. La fiscal Ernestina Godoy indicó que durante los peritajes e inspecciones del tren, integrado por 2 máquinas y un conjunto de 4 coches con un peso aproximado de 400 toneladas, no se encontraron elementos con fallas que pudieran poner en riesgo a los pasajeros. Eso significa que su funcionamiento era adecuado conforme a sus componentes, estado físico y operación de la máquina. Es decir, que de haberse respetado los protocolos y la normativa, el tren y las vías no representaban ningún riesgo. Como consecuencia de las diligencias, la mañana del pasado lunes fue detenido Felipe de Jesús N., identificado como el maquinista principal. Su arresto se llevó a cabo en Palenque, Chiapas, y la imputación en su contra contempla el delito de homicidio culposo. En la mañanera de este miércoles, el subsecretario de Derechos Humanos y Población, miren, les voy a decir el nombre completo, por favor, me lo regresas tantito. Es el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, informó que a partir del lunes 2 de febrero, el gobierno federal citará a las víctimas y sus familiares para comenzar el proceso de reparación del daño. Representantes del gobierno federal viajarán hasta las comunidades de las personas afectadas para evitar largos traslados. Se ofrecerá asesoría jurídica, opciones de solución y propuestas de la aseguradora, en tanto que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas presentará su propia propuesta de reparación conforme a los dictámenes de la Fiscalía. Los montos serán diferenciados conforme a las víctimas, según lo que hayan padecido cada una de ellas. Escuchemos las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el caso. El procedimiento de reparación integral del daño parte de la Fiscalía General de la República. Es una de las llamadas salidas alternativas de justicia que tiene que aceptar las víctimas o los familiares de las víctimas. Este proceso ha aceptado la Fiscalía General que se realice lo más pronto posible y por ello a partir del próximo lunes se va a estar en las distintas localidades porque se tienen los nombres y se ha estado en comunicación con todas las personas que viajaban en el tren y con los familiares de las personas que lamentablemente perdieron la vida. Entonces va a ir a sus localidades junto con la Fiscalía General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Secretaría de Gobernación va a estar coordinando este trabajo. Y ahí, a partir de lo que decida cada una de las familias de aceptar esta reparación integral, primero pues evidentemente recibirán la parte que corresponde a la aseguradora
y después, de acuerdo a lo que determine la Fiscalía General de la República, se establecerá el apoyo a cada una de ellas. Y si usted cree que la oposición es ratera, mentirosa y vendepatrias, pues sí, está en lo correcto. Y vamos a dar un ejemplo de ello. ¿Y saben de quién voy a hablar? De la TikToker y dice que es alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega. Esta es una de las noticias con las que la oposición se pinta de cuerpo entero, o en este caso de cuerpa. Pues no solo muestran sus trampas en contra de la sociedad, sino que exhiben sus fallidos intentos por ofrecer una explicación ante los ciudadanos. Muy mal, por cierto, si me lo preguntan. Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, conocido como una auténtica guerrera del TikTok, pero que ahora va a tener que regresar a la realidad para aclarar por qué su administración está haciendo chanchullo con un fuerte consorcio empresarial bajo la falsa premisa de competencia y licitación pública. La clásica. Ahí les va la información, solecitos. Resulta que la administración de la prianista Rojo de la Vega entregó durante 2025 más de 97 millones de pesos en contratos públicos a empresas integrantes del conglomerado empresarial Grupo Meor, el cual cuenta con una fuerte presencia en el sector inmobiliario. Es de construcción y hasta en estancias tipo Airbnb. La tranza, porque fue una verdadera tranza, fue más o menos así. Las empresas beneficiadas participaron en concursos de licitaciones públicas. Ajá. Invitaciones restringidas, o sea, públicas pero restringidas. Y procedimientos de adjudicación directa. Esto, así, es el cóctel del desastre y de la corrupción. El detalle estuvo en lo siguiente. Aunque las compañías son de distintos giros y presentan una estructura diferente, en realidad cuentan con los mismos representantes y apoderados legales. Bien, son unos genios. Por ejemplo, de acuerdo con una investigación del periódico La Razón, las empresas Carbonusa, SADCB, Desarrollo Urbano y Suministros Tecnova, SADCB, y Alianza Comercialización y Construcciones, SADCB, participaron en 3 concursos de licitaciones de la Cuauhtémoc entre marzo y abril de 2025, donde simularon competir entre sí para obtener los contratos en juego, aunque en realidad dichas entidades forman parte del mismo Grupo Meor, o sea, tienen el mismo patrón. En total, la alcaldía Cuauhtémoc entregó 16 contratos a empresas de Grupo Meor por más de 97 millones de pesos, de los cuales 3 fueron por 43 millones de pesos en concursos de licitaciones públicas, 8 en concursos por 45 millones de pesos por adjudicación directa y 5 contratos más por 8 millones de pesos en procesos de invitación con un solo competidor o sin este. Traducción. Que la administración de Alessandra Rojo de la Vega, por las buenas o por las malas, benefició a un poderoso grupo financiero con 16 contratos por 97 millones de pesos, simulando una competencia entre estas empresas del grupo para evitar ser exhibidos, pero al final los cachamos en la movida de todos modos. Es que, ¿saben qué? Alessandra Rojo de la Vega se cree muy lista. Ella cree que somos tontos y que no nos íbamos a dar cuenta. Pero al final, díganme ustedes, ¿quién es más tonto? ¿Quién iba a pensar que no lo iban a cachar? Ahí se lo dejo a usted. Consultada sobre el caso, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, hizo un llamado a funcionarios y gobernantes a la puntual aclaración en temas de transparencia y rendición de cuentas, en tanto que la secretaria de la Contraloría abrió un expediente sobre el caso y la bancada de Morena solicitará un informe oficial por parte de la alcaldía. En una aclaratoria, la administración de la TikToker Rojo de la Vega informó que los procedimientos administrativos se realizaron en apego a las leyes y normas vigentes, pues todos los proveedores señalados están inscritos en el Registro Oficial de Empresas de Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, conocidos como Tianguis Digital. Además, bla, 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 bla,
Explicaron que, y ojo aquí, porque si no son corruptos, entonces son ignorantes e incompetentes, que la alcaldía no cuenta con atribuciones para investigar a las empresas proveedoras más allá de la información que proporcionan para su registro ante autoridades capitalinas. O sea, que nos quieren ver la cara. Miren, Alessandra dice que ellos no estaban enterados, que las empresas beneficiadas formaban parte del mismo grupo y que la verdad es que qué flojera estar revisando ahí antecedentes. Porque pues miren, ¿para qué se necesita el contexto o hacer bien su chamba? Si se la pasan bailando en TikTok. Como si el dinero del pueblo no valiera nada. Bueno, ellos malgastando el recurso público y dándoselos a los amigos. Ya saben, es el sello distintivo del prianismo. Por su parte, la señora Alessandra publicó muy a su estilo un video en Instagram, bla, 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 para responder a los señalamientos. La verdad es que no explicó mucho. Solo que las empresas en cuestión están constituidas legalmente. Nadie dijo que no. Acabamos de decir que todas están constituidas legalmente, pero que son del mismo dueño y eso no se puede hacer. También dijo que los contratos son públicos. Es que de verdad, esta señora cree que el pueblo es tonto. Eso es obvio, los contratos deben ser públicos, si no, quién sabe qué otras trampas hubieran intentado hacer. Pero ahora sí que por alusiones personales esperamos que la señora Alessandra, de quien ya dijimos esta semana que es amiga de los impresentables como Isabel Díaz Ayuso en Madrid, explique el fondo de este asunto y ofrezca certezas a los ciudadanos de la Cuauhtémoc, sobre todo el ejercicio responsable del presupuesto público, esto sin caer en el clásico principio neoliberal del poder económico sobre el poder público. No, porque no es el primer caso donde la gente se pregunta, ¿qué onda? Usted, ciudadano de la Cuauhtémoc, sabe bien que aún no entendemos cuál era el punto de los tótems morados que de repente aparecieron en calles, que además están feos, son inservibles, no tienen ninguna función, no sabemos el costo y nada más están ahí haciéndole promoción porque ella se cree la Diana Cazadora, ¿sí o no? En fin. Ay, qué horror. Y ya voy a decir otras noticias porque de verdad la Cuauhtémoc es un desastre. Es un desastre. Yo como vecina de la Cuauhtémoc le puedo decir que esta es la peor administración que hemos vivido en años. Y eso que la de Sandy Caves no fue mejor, ¿eh? Pero ahorita no le quiero contar. En fin. Le decía yo que ahora voy a hablar de otra cosa. El precio del oro se disparó a niveles históricos en medio de la incertidumbre política y económica en Estados Unidos marcada por, adivine quién, el de siempre, el señor de las invasiones, Donald Trump. Ayer el oro se mantuvo por encima de los $5,100 por onza, luego de romper por primera vez en la historia la barrera de los $5,000. El mensaje de los mercados es claro, los inversionistas buscan refugio. Analistas explican que el repunte del oro responde al clima de tensión provocado por Trump, quien sigue con su política de amenazas con aranceles y ejerce presión sobre la Reserva Federal por acusaciones en su contra por el titular de Jerome Powell. Bueno, en medio de un escenario internacional cada vez más incierto. Cuando hay dudas sobre la economía y el dólar, el oro gana atractivo como activo de protección, pues ante momentos de turbulencia más vale agarrarse de los metales valiosos de siempre y a depender del dinero digital que nadie puede ver y que ahora está a merced de los impulsos del señor del temperamento volátil de la Casa Blanca. En solo un año, el metal casi duplicó su valor. En enero de 2024, la onza rondaba los $2,000. A este contexto se le suman otro dato preocupante. La confianza de los consumidores en Estados Unidos cayó en enero a su nivel más bajo desde 2014. Los estadounidenses señalan como principales preocupaciones la inflación, el costo de los alimentos, la gasolina, los seguros médicos y la incertidumbre laboral. Cada vez más personas dicen que evitarán compras importantes en los próximos meses. Este deterioro del ánimo del consumidor también debilita al dólar, lo que vuelve al oro aún más atractivo para inversionistas y bancos centrales.
Especialistas advierten que mientras continúe la tensión política y económica ligada al señor Trump, el precio del oro podría mantenerse en niveles elevados, aunque en movimientos bruscos. Pero claro, en Washington todo es culpa de Nicolás Maduro, de las narcolanchas en el Caribe, de los narcoterroristas en México, del primer ministro de Canadá y hasta de los pobres hermanos groenlandeses. Es más fácil buscar culpables fuera de Estados Unidos que enfrentarse a una crisis social por los ataques a migrantes y ahora en un escenario de desconfianza económica. No pinta nada bien el gobierno de Estados Unidos. Y le voy a contar otra cosa. A mí no me sorprende de absolutamente nada, pero usted tiene que estar bien informado. Entonces, mire, le voy a decir que en los últimos días el servicio de mensajería WhatsApp y el asistente de voz de Google han estado en la esfera pública por demandas en su contra. Aguas, Omar, que tú sueles mandar algún tipo de mensaje ahí medio turbio. Aguas, esta información te interesa. Hablemos primero de WhatsApp. A esta empresa propiedad de Meta le llegó una demanda en un tribunal federal de San Francisco, allá en Estados Unidos, por la alerta sobre una posible vulneración a la privacidad de millones de usuarios. Según los demandantes, Meta no solo tendría la capacidad técnica de acceder y analizar mensajes privados, sino que habría construido una narrativa pública de seguridad que en realidad sería una fachada para ocultar que tal vez, y solo tal vez, estamos siendo espiados. En medio de todo el asunto está el llamado cifrado de extremo a extremo. La tecnología de WhatsApp promueve como esto una garantía máxima de que solo el emisor y el receptor puede ver el contenido de sus chats. Sin embargo, la demanda acusa a la empresa de leer mensajes que deberían ser inaccesibles, lo que ha llevado a muchos usuarios a preguntarse si alguien ha estado leyendo sus conversaciones sin su consentimiento. En respuesta, Meta y WhatsApp rechazaron la demanda y aseguraron que sí protegen los mensajes, las llamadas y otros datos que permiten la plataforma, pero esto no ha sido suficiente, pues ahora la desconfianza sobre el manejo de la privacidad crece, así como la idea de que no tenemos privacidad en conversaciones personales, familiares o incluso en el manejo de datos sensibles. Recordarán lo que pasó acá en México, este caso famoso de un software utilizado para espiar teléfonos de activistas, periodistas y políticos, donde el gobierno de Enrique Peña Nieto incluso podía acceder a mensajes, llamadas y chats de WhatsApp y de los dispositivos que infectaba. ¿Se acuerdan? Hasta la familia de Andrés Manuel fue víctima de esto. Y aunque no fue responsabilidad de Meta, sí demostró que terceros pueden vulnerar la privacidad de chats cifrados. Bueno, esto es WhatsApp. ¿Y qué sucede con Google? Bueno, pues también en California Google anunció que pagará alrededor de $68 millones para resolver una demanda colectiva que alega que su asistente de voz graba conversaciones privadas sin su consentimiento. Incluso sin que los usuarios activen esa función. Según la denuncia, estas grabaciones se usaron para fines de publicidad, cosa que la empresa negó, pero decidió pagar para evitar costos de riesgo de litigio. Google quiere acabar rápido con este caso, pues ya pesa una sentencia similar en su contra. El año pasado, un juzgado federal del mismo estado de California determinó que violó la privacidad de casi 100 millones de usuarios al seguir recopilando datos, incluso cuando estos desactivaron la función de seguimiento. El jurado le ordenó pagar $425 millones como compensación, pero el gabinete tecnológico presentó una apelación. Conclusión, solecitos. Ya decía yo que eso del mentado cifrado de extremo a extremo era una jalada. Hay que ser conscientes de que todo lo que escribimos en nuestro chat está expuesto a estas superempresas que se lavan la cara bajo un falso progresismo. Y ni qué decir de esas casualidades, de que un día estás hablando con tu mejor amiga de ir de vacaciones a Puerto Escondido y de repente, como arte de magia, te aparecen paquetes de vacaciones o páginas para reservar vuelos. ¿Les ha pasado? En esta simulación del Internet de las cosas, un saludo a Purificación Carpinteiro otra vez, la quiero mucho.
Gran meme. Lo mejor que podemos hacer es aceptar que no somos libres y que no somos seres privados, que cada vez somos más dato que humano y que el único escape es la desconexión total. ¿Tú qué opinas, Coque, de que apaguemos nuestro celular un día y nos desconectemos de la Matrix y seamos libres? Libres del espionaje de WhatsApp y Google. Hágalo. Ahora sí, Solecito, véngase para acá. ¿Cómo estás? Mira, viene muy tapado. Me encanta ese pasamontañas, si me lo preguntas. Hay que mantener esa privacidad en WhatsApp. ¿Has hecho cosas malas en WhatsApp? No sé, creo que no. Ajá. Yo siento que la nueva... Mala? Bueno. Ay, perdón, te machuqué. ¿Has hecho cosas que te avergüencen en WhatsApp? ¿Has mandado fotos así de privadas? Y de pronto, sí, lo ha hecho todo, ¿eh? Me está diciendo que lo está hecho de todo. Y tienes y tienes miedo de que eso salga a la luz. ¿Sí tienes miedo? Un poquito. ¿Por vergüenza o por orgullo? Por vergüenza. En fin, cuídate, Solicito. Muchas gracias. Gracias. ¿Cuál es la canción del día? Canción del día, Luther de Kendrick Lamar. Muy bien, nos gusta mucho Kendrick Lamar. Le cuento con mucho gusto, póngamelo por favor. Listo. Que el escritor mexicano David Toscana fue reconocido con el premio Alfaguara de novela 2026 por su obra El Ejército Ciego, una novela que llegará a las librerías en marzo y que consolida la trayectoria de uno de los autores más destacados de la literatura mexicana contemporánea. A sus 64 años, Toscana suma este galardón a una lista que incluye reconocimientos como el Javier Villaurrutia, el Elena Poniatowska y el Bienal Vargas Llosa. Al recibir el premio, el autor destacó que se trata de un reconocimiento especialmente anhelado dentro del mundo literario y celebró que su nueva obra haya sido distinguida por su ambición narrativa. El jurado describió la novela como una gran épica centrada en la mirada de los derrotados, alejándose del relato histórico tradicional. De acuerdo con el acta, la obra propone una lectura simbólica y casi mística sobre la guerra, el poder y la resistencia, a partir de un episodio ocurrido en el siglo XI. Cuando el emperador bizantino Basilio II ordenó cegar a miles de soldados búlgaros. Ese hecho sirvió como punto de partida para construir una fábula oscura marcada por el humor negro y un tono oral que atraviesa toda la narración. Para el jurado se trata de una historia que, aunque situada en un pasado remoto, dialoga de manera directa con el conflicto del presente. Durante la ceremonia, Toscana reflexionó sobre el carácter atemporal de la literatura y explicó que, aunque el libro se basa en un acontecimiento de hace más de 1000 años, inevitablemente habla también del mundo actual. Para el autor, la novela funciona como un homenaje a la literatura misma y a su capacidad de trascender épocas. Nacido en Monterrey y formado como un ingeniero, Toscana reside desde hace algunos años en Madrid. Su obra ha sido traducida a varios idiomas y es reconocida por su estilo crítico y su exploración de personajes marginales. La directora general de House Group Editorial, Nuria Cabuti, ¿cómo se pronuncia, Miguel? Dice que no está poniendo atención. Destacó durante el anuncio la relevancia de los libros en una época marcada por la inmediatez y subrayó el papel de la literatura para fomentar la empatía y el pensamiento crítico. El premio Alfaguara está dotado con $175,000, una escultura de Marten Chirino, y la publicación de la obra en todo el ámbito hispanohablante. En esta edición participaron 1.140 manuscritos, lo que confirma al galardón como uno de los más importantes y competitivos de la lengua española. Enhorabuena al escritor mexicano Toscana. Y ya para terminar, pónganmela por favor. Yo creo que he hablado más de Sydney Sweeney. ¿Qué?
Beto. Beto, ¿qué pasó ahí? Amaneció ahí, dice. Amanecí con ganas de subir el rating, dice. Yo creo que he hablado más de Sydney Sweeney en este programa que de Donald Trump. Dicen que no. Vamos con una nueva aventura de la rubia de moda, la machuchona Sydney Sweeney, quien decidió colgarse del empuje que está recibiendo de todo Hollywood para promocionar el lanzamiento de su nueva línea de ropa. En un video compartido en sus redes sociales, la también actriz de Euphoria documentó el momento en que ella y su equipo de producción treparon el famoso letrero de Hollywood en Los Ángeles y colocaron un tendedero de ropa interior sobre el cartel. Oye, o sea, ¿a nadie le sorprende? A nadie, absolutamente a nadie le sorprende que Sydney Sweeney haya sacado una línea de lencería. ¿Estás de acuerdo? O sea, era lo que tenía que hacer, sino que... Miren, ¿pero a qué vino todo esto? Se trata de una arriesgada estrategia de marketing para promocionar la nueva marca de lencería de Sydney Sweeney, llamada Sear. En las imágenes se ve a la güera subiendo al letrero de noche para decorar las letras con su ropa interior. El video se volvió viral de inmediato, lo que generó tanto aplausos como críticas. Porque lo que sabemos de Sydney Sweeney es que le encanta llamar la atención, por las buenas o por las malas, dice. Miren, aquí hay un problema. El problema de todo esto es que la Cámara de Comercio de Hollywood posee la propiedad intelectual del lugar y asegura que ni Sydney Sweeney ni la marca tenían autorización para llevar a cabo esta acción. Además, el Hollywood Sign Trust, la organización sin ánimo de lucro encargada de la gestión y conservación del letrero, tampoco tenía conocimiento previo del rodaje e intervención realizada. A pesar de hacerse la creativa, Sydney Sweeney podría enfrentarse a problemas legales, ya que la organización está investigando el incidente y no descarta presentar cargos de vandalismo y allanamiento. Todo mal. El Departamento de Policía de Los Ángeles ha indicado que por el momento no se ha presentado ningún informe policial sobre el allanamiento. Sin embargo, la investigación administrativa continúa activa. Sydney Sweeney va con todo y no le importó estar en la polémica, pues a solo un día de publicar el polémico video publicitario, lanzó oficialmente su nueva marca de lencería. La marca promete cambiar la forma en que se diseñan y perciben las prendas íntimas, enfocándose en la comodidad y la autoexpresión. Miren, no tengo nada que decir. Nada que decir. O sea, esta mujer rubia es cada vez más predecible. O sea, heteronormativa, mocha, así, con aires de superioridad. Y ahora nos quiere vender ropa interior cómoda y allanar el letrero de Hollywood. Ay, no. Creo que esta es la última vez que voy a hablar de esta señora. O vemos. En fin. Esto ha sido todo por el día de hoy, solecitos. Espero que tengan un gran día. Denle like, suscríbanse a este canal, comenten y compartan con todos sus amigos y toda su familia para que estén muy bien informados. Nos vemos mañana con el corazón por delante. Adiós.